Ok, mis hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la palabra del Señor de que es una serie, ok, es una serie de estudios de la palabra que lo estoy trayendo aquí en Australia en inglés, en la congregación que ahora es una congregación en inglés. Y pues no quiero de que esta meditación se quede solamente en inglés, pero quiero compartir con todos los de habla hispana también. Así que esto es lo que quiero traer. He empezado una serie que lo he titulado Creciendo en el conocimiento de Cristo. Pero la situación es de que ya en Bogotá, cuando estábamos mi esposa y yo en Bogotá, ya tenemos vídeos o prédicas con este nombre, Creciendo en el conocimiento de Cristo. Pues la verdad es esa. La verdad es de que todo el tiempo estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra está pues está llena de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este título es un título general, pero dentro de este título tengo unos subtítulos. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias, vayamos al libro de Pablo, de la carta de Pablo a los Efesios, y vamos a leer unos versículos que ya para todos ustedes es muy conocido, para mí es muy conocido, pero a veces no sé cuántas veces hemos leído estos pasajes. En mi Biblia es una de las páginas que ya casi se está rompiendo y de tanto haberlo leído. Pero es increíble cómo Dios obra en nuestras vidas. A pesar de que hemos leído muchas veces la palabra de Dios y este pasaje especialmente en el libro de Efesios, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y nos da sabiduría para poder entender su palabra y nos lleva a una revelación, a un entendimiento más profundo. Así que vayamos en el libro de Efesios, en el capítulo 1, empezando el versículo 15. Empezando el versículo 15. Dice la palabra del Señor: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escuchen, este versículo 17 también puede ser traducido, y pienso de que está más acertado de esta forma. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría y revelación espiritual en el conocimiento de Él. ¿En el conocimiento de quién? En el conocimiento de Cristo. Entonces, este versículo 17, juntamente con el versículo 18, son los que quiero centrarme, porque el centro de la oración de Pablo en este momento, es precisamente lo que va a decir en el versículo 18. O sea, Pablo está orando a los santos de Efesios, de Éfeso. Y yo estoy compartiendo esta palabra a los santos de Nueva Vida en Cristo en Bogotá, en Colombia. Entonces, esta oración de Pablo, como ya en otras ocasiones, mis hermanos, yo también he compartido de esto, es de que esta es mi oración por cada uno de ustedes, por cada uno de vosotros. Esto es lo que yo oro en mi oración privada que estoy ante el Señor. Oro por ustedes, oro por todos los que estamos, los que pertenecemos a la nueva vida en Cristo. Todos los que están conectados por medio de los medios de comunicación.
esta es mi oración, porque este es el centro de la oración de Pablo, y el cual es el centro de la oración de Pablo en todas sus cartas que habla. Y lo mismo dice en las otras cartas que ha escrito a las otras iglesias. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué ora Pablo de esta forma? Vamos a repetir nuevamente el versículo 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Aquí no necesariamente dice que nos dé el espíritu de sabiduría, o sea que no es un espíritu. En otras traducciones lo tienen como con el espíritu con E mayúscula, dando a entender que es el Espíritu Santo. Pero ya nosotros, y en este caso, también la iglesia de Éfeso, ya tienen ellos, desde el momento que llegaron a Cristo y nacieron de nuevo, el Espíritu Santo mora en ellos. ¿Ok? Entonces lo que Pablo está diciendo en este momento, no necesariamente el espíritu de sabiduría y de revelación refiriéndose al Espíritu Santo, sino como la traducción que lo dije anteriormente, que el Padre de gloria os dé sabiduría y revelación espiritual. Pero claro, esta revelación, esta sabiduría y revelación espiritual es por medio del Espíritu Santo. Y esa es la bendición que tenemos nosotros, porque si no, no podemos tener ninguna revelación de la verdad, porque eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesús en los Evangelios, de que para eso vendrá el Espíritu Santo, el ayudador, el que nos conforta, y llevarnos a toda verdad. Entonces es el Espíritu Santo que nos da el entendimiento, ¿me entiende? El entendimiento para algo que nos dice en el versículo 18. Entonces Pablo se centra, y esto es donde yo quiero enfatizar, mis hermanos, lo más que puedo, porque quiero que ustedes también piensen y vean en la importancia de la oración de Pablo para que el Padre de gloria les dé a ellos, y en este caso a nosotros, sabiduría y revelación espiritual por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos todo eso? ¿Por qué es esta oración de Pablo al Dios de gloria? ¿Por qué? Porque enfatiza tanto esto. Lo dice en el siguiente versículo, que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder. Mis hermanos, tres cosas aquí, tres cosas de que cuando yo estaba meditando esta palabra, ya mucho tiempo atrás, yo ya lo había subrayado en mi Biblia, pero no me había puesto a meditar y pensar más detenidamente y a estudiar este versículo. Porque aquí hay tres cosas que Pablo quiere que la iglesia de Éfeso entiendan. Y este es el mensaje, yo pienso, y el cual estoy acertado 100%, de que Dios quiere que cada uno de nosotros también tenga este entendimiento. O sea, de que Dios, el Padre de gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos dé a usted y a mí espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando nuestro entendimiento, alumbrando los ojos, ¿ok? Los ojos de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento también tiene sentido, tiene ojos, ahí ve. O sea, alumbrándolo de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender y saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Ahora, yo le pregunto esto a usted, mi hermano. ¿Usted sabe con certeza
a lo que Dios a usted personalmente le ha llamado? ¿Ok? Esa es mi pregunta. Y la otra es, ¿cuál es la segunda, la segunda, ¿cómo se llama? Frase que Pablo nos da a entender acá, por la cual necesitamos que Dios nos dé esta revelación en el conocimiento de Él, para que también sepamos cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos? Las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. ¿Usted sabe cuál es la herencia que usted ha recibido en Cristo? ¿Usted sabe qué herencia ha obtenido? Obviamente por gracia. Dice, en los santos. ¿Cuál es la herencia que tenemos? ¿Para qué el Señor nos ha llamado? Tres cosas. ¿Para qué el Señor nos ha llamado? Dice, la esperanza a que Él nos ha llamado. La segunda parte es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y tercero, la grandeza de su poder para con nosotros. Escuchen, los que creemos. Tres cosas muy importantes en la vida de un cristiano. Y repito esto, esta es la oración de Pablo. Este es el centro, y la misma oración es para todas las iglesias que él envía sus cartas. De una y otra forma, Pablo nos da a entender esto. Entonces, mis hermanos, es importante de que sepamos y que siempre, y es por ello les digo, de que esta es mi oración por cada uno de nosotros, porque la mayoría de los cristianos podemos tener años y años en el cristianismo, años y años yendo a la iglesia, escuchando sermón tras sermón, sermón y sermón, y no tenemos el entendimiento o la revelación de el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, para qué nos ha llamado, y tampoco sabemos la herencia, la riqueza de la herencia que tenemos nosotros en Cristo. Y tercero, es que no sabemos la superminente grandeza de su poder para con nosotros, dice. Y esto es lindo para todos los que creemos. O sea, que esto está a disposición de todos los que creemos, de todos sus hijos, todos los que hemos venido a Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo. Entonces, continúa diciendo en este versículo ahora 19, ¿y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Versículo 20 es importante también, dice, la cual operó en Cristo. O sea, la esperanza del llamado que tenemos en Cristo, las riquezas de su herencia en los santos y la superminente grandeza de su poder, todo esto está centrado en Cristo. ¿Y cómo es que dice? Versículo 20, la cual operó en Cristo. Y es por ello, mis hermanos, el que nosotros necesitamos crecer cada vez más en el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos realmente llegar al entendimiento pleno de la plenitud, a pesar de que ya por gracia hemos recibido toda esta herencia, el llamado de Dios y la superminente grandeza de su poder. Esto lo hemos recibido ya por parte de Dios por medio de Jesucristo, porque es por gracia que lo tenemos, pero el problema es que no sabemos cómo opera y cómo está dentro de nosotros. Y si no llegamos al entendimiento, no vamos a poder manifestarlo en nuestro diario vivir, porque todo esto es para que nosotros podamos vivirlo aquí en la tierra. ¿Okay? Esto no es para que lo disfrutemos cuando nos muramos y luego nos vayamos al cielo a
a disfrutarlo en la presencia de Dios. Eso de irnos al cielo es parte de la herencia que tenemos por la cual hemos sido salvos por medio de Jesucristo. Pero la esperanza del llamado, ¿ok?, la supereminente grandeza de su poder y de la herencia que tenemos en Cristo es para manifestarlo aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, entendemos por la palabra de Dios. Dice que todo esto lo operó en Cristo. Lo operó por medio de Jesucristo. Y luego dice, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Qué hermoso, porque todo está centrado en la obra de Cristo. O sea, nuestro llamado, la esperanza que tenemos del llamado de Él en cada uno de nosotros, la riqueza de la herencia entre los santos está en Cristo. Y la supereminente grandeza de su poder está en Cristo. O sea, todo radica en Cristo. Y es por ello de que esta es la oración. Yo me acuerdo haber leído este pasaje al inicio de mi caminar con Cristo, al inicio de mi vida como un hijo de Dios. Entonces, yo dije, cuando leía estos versículos, dije, bueno, esto me parece demasiado para mí. No lo entiendo, es demasiado profundo para mí de poder entenderlo. Y así que, pero siempre lo leía. Y yo me decía a mí mismo, algún día lo voy a entender. Algún día lo voy a entender. Y me he dado cuenta de que a través de los años, ya han pasado muchísimo tiempo, ¿no? Desde que he tenido conocimiento de este pasaje, pero no entenderlo en su plenitud. Pero doy gracias a Dios ahora de que sí, por medio del Espíritu de Dios, y esto, cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de poder entender este pasaje, que es un tesoro en realidad para nuestras vidas y poderlo manifestar en nuestro diario vivir. Entonces, esto más o menos ha sido como una introducción. ¿Okay? Esto ha sido como una introducción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy? Ok, entonces lo que vamos a empezar a meditar en esta noche, mis hermanos, es la primera parte de estas tres áreas la cual Pablo está orando para que la iglesia de Éfeso y por ende nosotros también sepamos. O sea, ¿cuál es la primera? Es la esperanza de su llamado. Y antes de entrar en eso, quiero leer un pasaje en el libro de la carta de Pablo a los Colosenses, ¿okay? el siguiente libro del libro de Efesios, en la cual nos enfatiza acerca de que por qué Dios el Padre tuvo que unir todas estas cosas en Cristo, porque todo está centrado en Cristo. El plan perfecto y completo de Dios está en Cristo, por medio de Él, de su obra. ¿Por qué es esto? Y el libro, y Pablo nos explica claro en el libro de Colosenses. Entonces, es esto. En Colosenses capítulo 1, al igual que el capítulo 1 de Efesios, igual, el versículo 15 de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Yo me detendría en un momento para poder explicar esto, porque este es un pasaje de que otros grupos, como por ejemplo los testigos de Jehová o los mormones, utilizan estos versículos para decir de que nuestro Señor Jesucristo fue un ser creado, cuando se habla acerca del primogénito de toda
creación, o sea, el primero de toda creación. Y la verdad que no es esa la interpretación. Eso no es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, porque ahí lo dice al inicio, es la imagen del Dios invisible. O sea, nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho carne. Es Dios, y esta es el misterio, podríamos decir, de que mucha gente no entiende. Es que Dios en Cristo manifiesta. Es el Dios manifestado en una persona, en Cristo, en el ser humano. Es la unión entre el cielo y la tierra. Es el primogénito de toda creación, porque Él es el único de que en este momento, después de su resurrección, tiene un cuerpo glorificado. O sea, Él es la imagen misma del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que es por medio de Jesucristo de que en Él unimos, o Dios une el cielo y la tierra. Porque Él descendió de Él siendo Dios, se hizo hombre. Entonces, en el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Nuevamente, aquí está hablando de su resurrección. El primero en resucitar con cuerpo glorificado de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, mis hermanos, aquí Pablo nos da a entender la magnitud de quién Jesucristo es. Él es 100% Dios y 100% hombre. En Él habita corporalmente toda la deidad en Cristo. Y es por ello de que Dios reúne todas las cosas en Cristo. Y es por ello de que Jesús es el centro de la palabra de Dios, es el centro del plan de Dios, para llegar a cumplir el plan de Dios de restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. Entonces, cuando entendemos esta dimensión de nuestro Señor Jesucristo y quién Él es, la grandeza de quién Él es, entonces ahora podemos ver con un poquito más de claridad, o podemos entender la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, ¿cuál es? Le pregunto nuevamente, ¿sabe usted cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Muchos cristianos no van a saber dar una respuesta. ¿Cuál es la esperanza a que Dios te ha llamado? Podemos hacer esa pregunta. Y la mayoría de las personas tal vez no van a saber entender o no van a saber responder. Entonces, veamos ahora, vayamos a Timoteo. Entonces, veamos ahora a empezar a ver la esperanza de su llamado. La esperanza del llamado de Dios que ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la esperanza? Y es por ello de que Pablo, repito nuevamente esto, mis hermanos, para que cuando usted esté en esa comunión, en ese face to face con el Señor, en esa
en ese lugar secreto con el Señor, usted pueda comunicar al Padre, ahí donde está usted postrado, adorándole y compartiendo con Dios, conversando con Dios. Usted pueda darle gracias a Dios por la revelación que recibe cuando usted medita en su palabra, por la esperanza a que Él le ha llamado a usted. Entonces, ¿cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado? En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, vayamos ahí, empezando el versículo 8, tenemos otra porción también en la cual nos guía a poder estudiar un poco más acerca del llamado, la esperanza del llamado que tenemos en Cristo. Versículo 8. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, presos suyos, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esto le está escribiendo Pablo a Timoteo. Verso 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, el propósito de Dios, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Ok? La gracia lo recibimos por gracia. No es un galardón que lo merecemos, o mejor dicho, que lo hemos ganado. No, es la gracia de Dios que nos ha dado. Entonces, dice, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad en el Evangelio. Lindo, porque por medio del Evangelio es de que Pablo revela estas verdades al pueblo de Dios, a las iglesias, a sus discípulos, en este caso a Timoteo. Entonces, está dando a entender de que el llamamiento, la esperanza que tenemos del llamamiento de Dios en cada uno de nosotros, es de acuerdo a la voluntad de Él y no de acuerdo a nuestras obras. De acuerdo a la voluntad de Él que es en Cristo Jesús. O sea, todo lo tenemos en Cristo. Entonces, cuando empezamos a meditar en esto y empezamos a profundizarnos en el estudio, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? El primer entendimiento que tenemos referente al llamado de Dios en nuestras vidas, y esta es la esperanza de Dios, es de que primeramente hemos sido llamados a ser hijo. Hijo. Vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. El capítulo 1, versículos 12 y 13. Claramente, el apóstol Juan aquí nos da a entender de que esta es la consecuencia o el resultado de nuestro, cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo. Somos bautizados en Cristo Jesús, como ya ustedes conocen esta enseñanza. En este momento, ahora entramos en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre en este momento? En el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo primero, mis hermanos, lo primero que necesitamos saber
de esta esperanza a que Él nos ha llamado es de que por medio de Jesucristo ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y somos la voluntad perfecta de Dios. Estamos en su voluntad perfecta. En este momento, de esto tenemos que estar seguros nosotros, de que usted que es cristiana, usted que es un hijo de Dios, usted está en la voluntad perfecta de Dios. Usted es la voluntad perfecta de Dios. El llamado que Dios ha hecho a usted primeramente es que usted es un hijo. Escuchen claro. Usted es un hijo de Dios, incluyendo nuestras hermanas, Nuestras hermanas, todas nuestras hermanas también son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos la misma identidad. El versículo 13, esto para mí fue de gran revelación. Un día que estaba meditando en la palabra aquí en este estudio, dándole gracias al Señor por esta revelación. Y es que me dice esto en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, está hablando aquí que hemos sido engendrados. Hay otras traducciones que lo van a leer y dice que hemos nacido. Es cierto, también en la Biblia de habla inglesa lo dice nacidos, y hay otros versículos que dice que hemos sido engendrados. O sea, hemos sido engendrados y hemos nacido de Dios. O sea, que hemos sido hechos, creados de esa forma, Sabemos de que nuestro Señor Jesucristo es el único que ha sido engendrado, porque dice el unigénito Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, quien fue engendrado por medio del Espíritu de Dios en una joven llamada María. O sea, nuestro Señor Jesucristo es el único que ha sido engendrado de esa forma. Nosotros no hemos sido engendrados de esa forma. Nosotros hemos sido engendrados espiritualmente. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo también está en operación ahí. Pero lo lindo es, mis hermanos, es de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están envueltos los tres en este nuevo nacimiento que nosotros hemos tenido. Entonces nosotros, mis hermanos, hemos sido engendrados por la voluntad. Eso es lo que dice acá. Engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. O sea, lo primero que nosotros sabemos, mis hermanos, es de que nosotros somos hijos de Dios por la perfecta voluntad de Él. ¿Se dan cuenta? Esta es una de las primeras revelaciones que podemos entender de la esperanza de nuestro llamado. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido con nosotros? Es de que nuestro Señor Jesucristo, como leímos anteriormente, es la conexión entre el cielo y la tierra. Es el Dios hecho hombre, hecho carne. Y ahora, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y es por ello el sacrificio y su obra que es completa y perfecta, ahora por medio de esa obra, Dios obtiene para Él más hijos. Porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiese pasado lo que tenía que pasar, el cual es su obra redentora, sus padecimientos, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Si es que Él no hubiese pasado por todo esto, entonces no hay el Evangelio, no hay una nueva creación, no hay la iglesia de Cristo, no hay el reino de Dios. Todo esto está centrado en nuestro Señor Jesucristo, y es por medio de Él que nosotros obtenemos esta
esta herencia de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es la voluntad perfecta de Dios. Y esto, mis hermanos, quiero de que lo pongan en su mente y en su corazón. ¿Ok? De que usted es un hijo de Dios. Escuchen, en Gálatas capítulo 3, en el versículo 26. Porque en este pasaje, aquí Pablo está hablando también a la iglesia de los Gálatas acerca de que quiénes somos, que nuestra identidad. Podemos ver aquí nuestra identidad en Cristo. Dice en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Hay otra traducción que dice, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ok, dice que todos somos hijos de Dios. Es hijos. Ok, aquí no menciona hijos e hijas. Dice hijos. Entonces, este versículo 26 habla de nuestra identidad de cada cristiano, de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, porque luego continúa diciendo en el versículo 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, todos, hombres y mujeres. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces, nuestra identidad que cada uno tenemos, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, es Cristo. Esa es nuestra identidad. Y con esto no quiere decir, Pablo, de que no hay mujeres ni hay hombres, que hay un género neutro. No. Él está hablando de nuestra identidad. ¿Por qué habla de nuestra identidad de esa forma? Porque todos tenemos la misma identidad y consecuentemente todos caminamos de la misma forma, todos vivimos de la misma forma en esa misma identidad que es Cristo. O sea, todos tenemos la gracia de Dios que hemos recibido de Dios por medio de Cristo para poder manifestar esta nueva creación que somos nosotros como hijos de Dios y manifestarla en el mundo. ¿Me entiende? Entonces, como vive Jesús o como vivió Jesús, como Él nos muestra en los evangelios, en esos 3 años y medio que Él estuvo en la tierra, como Él vivió, nosotros ahora vivimos hombres y mujeres. Entonces, mis hermanos, es importante de que nosotros sepamos de que nuestro primer llamado, ¿okay? Nuestro primer llamado, y esta es la esperanza del llamado que tenemos cada uno de nosotros, es que somos hijos. ¿Okay? Primeramente somos hijos. O sea, primeramente antes que cualquier otro. Yo no soy pastor primero soy hijo de Dios. Usted tal vez puede ser un ingeniero, o puede ser abogado, o puede ser un oftalmólogo. No, usted no es primero eso, usted primero es un hijo de Dios. O sea, usted no es un padre. Si usted es un padre de familia o una madre, usted no es primero una madre o un padre. Usted primero es un hijo de Dios. Y por lo tanto, esto nos llama y nos guía a poder dirigir y vivir nuestras vidas de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él es nuestro ejemplo. ¿Me entiende? Entonces, nosotros vivimos y por la gracia de Dios hemos recibido todo en Cristo. Ya en el momento que hemos llegado y hemos rendido nuestras vidas a Dios, entonces hemos recibido todo lo necesario por medio de Jesucristo para que nosotros podamos caminar como Jesucristo. O sea,
podamos caminar como un hijo de Dios. Entonces, tenemos que llegar a este entendimiento. Déjenme compartir algo pequeño de este versículo 13 del Evangelio de Juan, del primer capítulo, versículo 13. Para mí esto, mis hermanos, fue cuando yo llegué a entender de que yo había sido engendrado por el Padre. Tal vez algunas personas pueden decir, tal vez no puedan estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero esto es lo que dice la palabra. Y no es el único versículo donde menciona que hemos sido engendrados. Y lo veo, mis hermanos. Y esta es la revelación, este es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no solamente para mí, obviamente para cada uno de nosotros. ¿Okay? Usted, mi hermano, mis hermanos que están escuchando, usted que están recibiendo esta enseñanza, Dios ha estado envuelto personalmente en el nuevo nacimiento suyo. ¿Me entiende? Entonces yo cuando llegué al entendimiento de que le dije, aquí en este lugar, en este estudio donde estoy ahora parado, postrado aquí en este piso, en la alfombra, dándole gracias a Dios con lágrimas en mis ojos, le dije, Padre, recién puedo entender lo que es tener un Padre y de lo que realmente tú me has engendrado. Ahora soy tu hijo. Llegué al entendimiento y la revelación, mi hermano, de que yo era un hijo de Dios. Esa fue la revelación de que tú estuviste envuelto en, que tú me engendraste. Eso es lo que yo le digo. Y perdóname esta oración que voy a decir, porque esto es lo que yo como oro al Padre. Y lo he orado muchas veces. Ahora últimamente ya no, porque esto ya es parte de mí ya. Y ya lo hacía varias veces cuando había entendido esto. Y le decía, Padre, te doy gracias porque tú me engendraste y tú me pariste, Señor. Tú eres mi Padre y tú eres mi madre. Tú eres todo para mí y te doy gracias, mi Dios, por esta revelación que tú has depositado en mi vida. Y le daba gracias así, mis hermanos, como le digo, con lágrimas en los ojos, porque esa es la verdad. Hablando espiritualmente, ¿ok? No es físico, no es físico, es espiritual, pero esto es como nosotros vivimos espiritualmente por medio de la fe, y todo esto es fe. Y eso es lo que acabo de compartir con ustedes en Gálatas. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿En qué? En la obra completa y perfecta de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, usted y yo, llegamos al entendimiento de esta revelación de que quienes somos en Jesucristo, entonces recién nos damos cuenta que hemos llegado al entendimiento de nuestra identidad y que quiénes somos y para qué estamos en esta vida. ¿Para qué hemos sido llamados? Entonces ahora el Señor me está dando entendimiento acerca de esta esperanza. Ahora estoy llegando al entendimiento como la oración, en respuesta a la oración de Pablo, pero como dice ahí en Efesios, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. O sea, estamos abriendo nuestro entendimiento para poder entender lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Y lo primero es de que somos hijos. ¿Se dan cuenta? Dios envió a su unigénito a morir en la cruz para que por medio de Él más hijos vengan. Y por lo tanto, Dios quiere de que todo el mundo sea salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No se refiere al planeta, se refiere a la humanidad. No se refiere a los árboles ni a los animales, se refiere a las personas. Para que por medio de Jesucristo todos podamos ser hijos.
y el mundo esté lleno de su creación, de sus hijos, y esta es la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Cuando llegamos, mis hermanos, a este entendimiento de nuestra esperanza en que Dios tiene, de que podamos conocer la esperanza que Dios tiene para nosotros y nosotros llegamos a este entendimiento, esto nos lleva a entender esta revelación de que somos hijos. Ahora nuestro caminar es diferente, porque entiendo ahora que soy un hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, he recibido, y lo que viene más adelante, obviamente, la herencia en todos los santos. Y eso lo vamos a desarrollar después. Pero hay muchas otras cosas que ya no me queda tiempo. Hay otras cosas de que el Hijo de Dios necesita saber. ¿Ok? Que primeramente lo que necesitamos saber como hijos como cristianos y como hijos de Dios es que somos hijos de Dios. De que somos la voluntad perfecta de Dios. De que Dios no se ha equivocado en que somos ahora cristianos. Y mucha gente piensa, yo he escuchado esto muchas veces a través de los años, de personas cristianas y personas no cristianas. Y dicen, y muchos dicen, yo soy el producto de un accidente de mis padres. Y dicen, no, yo estoy aquí porque mis padres no quisieron tenerme, pero aquí estoy yo. O sea, soy un accidente, el resultado de un accidente. Y ese es el testimonio de mucha gente, cristianos y no cristianos. Es muy posible de que para sus padres, de aquellas personas que dicen eso, habrá sido una sorpresa para ellos, pero no para Dios. No para Dios, ¿ok? No para Dios, porque para Él no hay nada de sorpresa. Y cuando usted vino al mundo, ¿ok? No es sorpresa para Dios. Y cuando usted vino a Cristo, Dios Él lo ha planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Me entiende? Entonces, lo importante es, mis hermanos, usted es un hijo de Dios ahora, usted es nacido de nuevo, usted es una nueva creación, porque es la voluntad perfecta de Dios que eso sea con usted. Eso haya ocurrido con usted. Entonces, cuando usted esté en su diario vivir y usted esté confrontando, esté en medio de pruebas y tribulaciones, porque la vamos a tener. En este mundo lo tendremos, así como dice nuestro Señor, en este mundo tendréis aflicciones. Entonces, cuando usted esté pasando por aflicciones, ¿ok? Acuérdese de que usted es un hijo de Dios. No diga esto cuando está en medio de la aflicción. Dije, oh Señor, yo pensé que era un hijo de Dios. ¿Cómo tú permites que pase estas cosas? ¿Ok? No ponga en duda quién es usted. Usted es un hijo de Dios. Y cuando usted esté pasando por medio de la tribulación, medio de la prueba, usted dele gracias a Dios. No gracias por la prueba. ¿Ok? Dele gracias. Padre, te doy gracias, Señor, porque en medio de esta prueba vas a manifestar a través de mí, Señor, quién yo realmente soy, de la misma forma como nuestro Señor Jesucristo, como mi hermano mayor, como mi Señor Jesucristo. Porque Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero regocíjate porque yo he vencido al mundo. Lo mismo nosotros, mis hermanos, nos encontramos en medio de la prueba porque lo vamos a tener, y nos regocijamos así como nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a vencer a este mundo, vamos a vencer esta prueba, vamos a vencer esta adversidad, vamos a vencer esta tribulación que tenemos de la misma forma que venció nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es parte de que hemos sido llamados como hijos de Dios. En Cristo tenemos todo lo necesario para poder afrontar toda adversidad en nuestras vidas y caminar así como Él y andar en victoria. ¿Me entiende? Entonces necesitamos regocijarnos
Cuando usted está en medio de la prueba, gracias Señor, porque por medio de esto vas a manifestar tu gloria a través de que quien yo soy. ¿Me entiendes? Porque siempre el Señor nos va a dar la salida a toda esa prueba y esa tribulación. Y usted se va a mantener firme. Y no se va a quejar y decir, oh Señor, yo pensé que era tu hijo. En realidad, usted es el Hijo de Dios. Usted es el Hijo de Dios y usted tiene a su disposición todo lo que Dios ha dado por medio de Jesucristo para que usted salga de esa prueba en victoria, en el nombre de Jesús. Entonces, y repito nuevamente lo que dice Pablo, que el Padre de gloria, el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de nuestro entendimiento puedan entender la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que nos ha llamado? Primeramente es que somos hijos. Usted es un hijo de Dios. Usted ha recibido en Cristo Jesús todo lo necesario para que usted pueda caminar como Jesús, como Cristo. Y lo único, la situación es de que a veces no caminamos como Cristo porque no hemos llegado al entendimiento de que todo lo que hemos recibido en Él. Y esto es lo que estamos haciendo. Estamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Ok, ¿cuál es el siguiente, podríamos decir, paso de que un hijo de Dios necesita saber? ¿Qué es lo que está envuelto en esta esperanza a que Dios nos ha llamado? Hemos descubierto que somos hijos de Dios, que estamos en la voluntad perfecta de Dios y que hemos tenido todo en Cristo para poder vivir esta vida en victoria. Yo pienso de que lo importante de todo hijo, de todo hijo, es de que usted o que nosotros, como hijos de Dios, conozcamos a nuestro Padre. Conozcamos a nuestro Padre. Y de conocerle a Él es el centro de la obra de nuestro Señor Jesucristo. De poder conocer a Dios. Escuchen, miren, vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 8, porque para esto es el nuevo pacto. Y esto ya Dios lo ha dicho por medio de Ezequiel, por medio de Ezequiel y Isaías, y Jeremías también, en el Antiguo Testamento. Y aquí, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, lo dice bien claro, de que esta es la razón. Empecemos a leer desde el versículo 8 en adelante. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí está hablando del nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esto es algo que ustedes ya me han escuchado hablar también, de que no dice acá con los gentiles, no dice con Egipto o con los griegos o con ningún gentil. Aquí está hablando exclusivamente de Israel, de todas las 12 tribus, Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Qué es lo que va a hacer con ellos? Un nuevo pacto. Verso 9. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor,
porque todos me conocerán. O sea, el punto central de este nuevo pacto es de que nosotros podamos conocer a Dios. En realidad aquí, como estamos leyendo, es de que Dios quería de que su pueblo Israel, las 12 tribus, puedan conocer al Padre. Y esa es la misma razón por la cual el antiguo pacto Dios establece con el pueblo de Israel también. Pero aquí nos dice, el pueblo de Israel lo desentendió, dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no quiso saber nada de Dios. Cuando ellos llegaron al monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasaron por el mar Rojo y la nube y el pilar de fuego. Se fueron, Dios los llevó a que reciban la tabla de la ley en el monte Sinaí. Ahí Dios le comunica a Moisés y le dice de que ustedes son mi pueblo escogido, ustedes son mi real sacerdocio y yo quiero tener comunicación, quiero tener comunión con ustedes. Dios quería tener comunión con su pueblo. Pero cuando el pueblo de Israel vieron el fuego y la nube en el cerro, en el monte Sinaí, y de que todo temblaba, ellos tuvieron miedo y tuvieron temor de Dios y le dijeron a Moisés, Moisés, nosotros no queremos tener comunión con Dios, anda tú allá y habla con Él y tráenos la ley para que nosotros podamos establecerla, para que podamos vivirla. O sea, fue el pueblo de Israel que no quería conocer, no quería tener comunión con Dios. Por eso que Moisés es el intermediario. Es el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Porque Israel no quiso tener comunión. Pero Dios sí quería. Pero Israel lo rechazó. Entonces ahora en el nuevo pacto, uno de los propósitos del nuevo pacto es, aquí nos dice, porque ahí dice, ellos me conocerán, pero todos me conocerán. Luego voy a leer el versículo 11 nuevamente. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ahora este nuevo pacto, mis hermanos, no está escrito así como en el antiguo pacto, de que estaba escrito sobre tabletas de piedra con tinta, sino está escrito ahora en nuestro corazón. Dice, en nuestro corazón y en nuestra mente. No con tinta, sino con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer a nuestro Padre. Y es importante, mis hermanos, de que todo hijo, y esta es la esperanza que tenemos en el llamamiento de Dios en cada una de nuestras vidas, como hijos de Dios, necesitamos conocer a nuestro Padre, necesitamos tener esa comunión con nuestro Padre, necesitamos tener esa relación, esa intimidad con Él, cara a cara, en ese lugar secreto. Porque, ¿cómo sería si es que no conociéramos a nuestro Padre? Como yo pienso, yo creo que ustedes ya les he compartido, por ejemplo, personalmente, humanamente, digo yo en mi vida, en mi propia vida. Obviamente yo he tenido un padre carnal aquí en la tierra. Pero yo no tuve comunión con él. Mi madre y mi padre, ellos se divorciaron cuando todos mis hermanos, todos estábamos bien pequeños. Y nosotros, y yo crecí, y todos mis hermanos crecimos simplemente con nuestra madre. Nuestra madre fue nuestro padre y madre. Ella afrontó todo y nos crió a todos hasta adultos y nos dio educación y todo. Y es el esfuerzo de nuestra madre. Y para ella es para nosotros todo eso.
Pero no conocí, bueno, conocí a mi padre, yo lo vi unas 3 veces en todo el tiempo. Y lo curioso es de que cuando él venía a visitarnos, en las 3 veces que vino a visitarnos, yo le decía tío a mi papá. No me nacía la palabra padre, porque él nunca estuvo con nosotros y yo nunca estuve con él. Entonces no tuve esa relación, no tuve ese entendimiento, esa relación de que un hijo tiene que tener con un padre. Pero ahora que llego a Cristo, tengo este conocimiento y esta revelación de ahora tener un padre recién ahora en Cristo entiendo lo que es tener un padre. Y le voy a decir la verdad, de que en todo ese tiempo, en todos los años que yo estaba creciendo, no tenía esa deficiencia, porque muchos dicen de que cuando uno se cría sin el padre, uno pierde esa influencia o tal vez uno no se da cuenta de que algo está faltando en la vida de uno. En realidad será porque mi madre siempre estuvo dedicada a nosotros, no tuvimos ese vacío, podríamos decir, de un padre. No lo vimos. Pero ahora que he llegado a entender, he llegado a los caminos de Dios y he entendido ahora que soy un hijo de Dios, de que esta es la esperanza a que Dios me ha llamado. Y es por ello que yo le doy gracias a Dios, como les digo, con lágrimas en los ojos. Gracias, Padre, porque ahora sé lo que es tener un Padre y tú eres mi Padre Celestial. Entonces, ahora puedo empezar a tener comunión, porque este es el propósito del nuevo pacto. Ahora su palabra está escrita en mi corazón, en mi mente. Ahora le digo, gracias Señor, porque tú lo has escrito en mi corazón y en mi mente y ahora yo te conozco. Gracias Padre, porque ahora entiendo quién eres tú y quién yo soy. Soy el producto de tu voluntad. Gracias mi Dios, porque estoy ahora en tu perfecta voluntad. Y todo esto, mis hermanos, es parte del crecimiento y del conocimiento de cada uno de nosotros y vamos entendiendo nuestra identidad y el propósito que tenemos en esta vida. No somos el producto de un accidente de que alguien nos dijo una palabra y hemos llegado a Cristo, o alguien nos empujó para recibir a Cristo y estamos aquí. No, somos la perfecta voluntad del Padre, de Dios, y es por ello que somos ahora hijos de Dios. Y cuando entendemos esto, mis hermanos, nos apropiamos de ello y empezamos a caminar y estamos caminando en esa revelación. Tenemos propósito, tenemos algo por la cual estamos en este mundo. Entendemos la razón de nuestra existencia aquí en esta tierra. Cuando le damos gracias a Dios por esta creación, por esta nueva creación que ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, estamos entendiendo un poquito más acerca de esta esperanza a lo que Él nos ha llamado. Obviamente, hay mucho más que compartir esto, porque esta es una serie de estudios que lo vamos a seguir meditando a medida que yo comparto con ustedes desde acá, desde Australia. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por la revelación, Señor, que tú nos das, Señor, por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor, que tú nos has dado ya esa sabiduría y revelación espiritual en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, de que tú nos has dado por gracia, por medio de Él, todo lo necesario para que nosotros podamos conocerte, podamos caminar en esta vida y podamos manifestar tu gloria aquí en esta tierra y en aquellos que no te conocen. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y gracias por el entendimiento que tú nos has dado a cada uno de nosotros, de mis hermanos que están escuchando y de aquellos hermanos que van a escuchar también en tiempo futuro a través de la transmisión de esta revelación, Padre, y de esta prédica. Mi Dios, todo lo hacemos, te damos gracias para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.